Puede que no empezaras siendo el primero en tu vida, que las cosas no hayan sido fáciles, que haya otras personas con más talento que tú que tomaron ventaja en el inicio de tu vida. Sabes, no importa, los últimos serán los primeros. Mientras esas personas que nacieron con todo hecho han estado siendo poco agradecidos y desperdiciando su oportunidad, el universo ya tiene preparados a otros. Esas personas talentosas quizás eran titulares en el partido de la vida. El universo dijo que iba a hacer algo con ellos, pero no lo aprovecharon. He aprendido algo. Cuando tienes un sueño, es el universo hablándote y diciéndote lo que va a hacer contigo. Si no le crees, si no actúas, entonces utilizará a otros para hacer lo que dijo que iba a hacer contigo. Quizás hubo titulares que estaban delante de ti en la partida de tu vida, pero Dios ya ha sacado a calentar a los suplentes y los va a hacer titulares. Es por eso que tienes este libro en tus manos. Ha llegado tu momento, tu tiempo es ahora, tu mejor día es hoy. ¿Tú dejarías entrar a alguien en tu casa sin tu consentimiento? Claro que no, pues Dios es igual. Llámale, invítale, clámale y Él obrará milagros en tu vida donde antes había sombras. Te lo dije en la voz de tu alma. El bien es la normalidad, el mal lo eliges tú. Dios no puede entrar a un corazón que no quiere. Este camino se recorre por fe. Tú no crees porque ves. Tú ves porque crees. La buena noticia es que Dios no juega al juego del favoritismo. Él estaría encantado de añadirte al torrente de lluvia de bendiciones que el 3% disfruta. Solo clámale y Él te responderá. Paga el precio y donde tú no llegues, Él llegará, pero quiere dejarte caminar. Imagina un niño pequeño aprendiendo a andar. El padre se coloca detrás de él, desde arriba lo asiste y su madre se coloca unos pasos por delante con los brazos abiertos para recibirlo. Pero por mucho que el padre esté detrás para asistirlo, el niño tiene que caminar solo. Si cae, el padre lo recogerá, pero para aprender a andar, para poder abrazar a su madre, el niño tiene que caminar solo. En la vida ocurre lo mismo. Tu sueño te espera con los brazos abiertos, sonriendo por ti y quiere abrazarte desde hace años. Dios está siempre detrás de ti, desde arriba, asistiéndote en cada paso. Pero Él te dice que tienes que caminar. ¿Cómo saber si tienes fe? ¿Acaso la fe es pasarte el día meditando? No. ¿Acaso la fe es pasarte el día orando? No. ¿Acaso la fe es ir siempre a la iglesia? No, por supuesto que no. ¿Acaso la fe es solo creer? Sin duda no. Entonces, ¿cómo sé si tengo fe? Esto te va a sorprender. El mayor acto de fe es la acción masiva. Mira, la mayoría de las personas no actúan al 100% porque tienen pensamientos encontrados en su interior. ¿Y si fracaso? ¿Y si todo el esfuerzo no vale para nada? ¿Y si lo consigo y resulta que el esfuerzo no mereció la pena? ¿Y si lo consigo y no era lo que esperaba? ¿Y si fallo y decepciono a mis amigos o familiares? Nadie quiere fracasar porque nadie quiere sentirse decepcionado con sí mismo. Esa es la verdad. Por eso, el mayor acto de fe es la acción masiva con confianza. La fe es la convicción de lo que no se ve. Si lo ves, no hay fe, pero si lo visualizas en tu mente y lo crees, entonces actuarás en consecuencia. La fe no deja lugar a dudas, es la certeza, es conocimiento, no es presentimiento, es que lo sabes. Entre páginas en blanco, un mundo por crear. Mis sueños se dibujan, listos para despegar. Con tinta de colores doy vida a mi visión. Cada letra es un latido de mi imaginación. El café despierta historias en mi piel. Las palabras son estrellas que
Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast El libro de tu vida. Y en el episodio de hoy quiero que hablemos de propósito, esa palabra que se volvió tan de moda en los últimos años y que de alguna u otra manera también genera como hasta ansiedad. Incluso, esta es una opinión muy personal, creo que la hemos hasta tergiversado un poco y me incluyo, porque creí que por muchos momentos de mi vida o no tenía claro mi propósito o lo estaba buscando o pensé que era una cosa, luego pensé que era otra, para después darme cuenta o al menos comprender e integrar dentro de mí que hay dos tipos de propósito, o al menos así lo aprendí. El propósito que viene de afuera y el propósito que viene de adentro. Inclusive en mi canal de YouTube hace varios años dejé un video donde hablaba de que el propósito del ser humano en la vida es simplemente ser feliz. Creo que si me devuelvo a eso, porque después de yo tener esa sensación o de tener esa certeza en mi vida, sentí igual muchas dudas, como que si estaré cumpliendo mi propósito, si estaré en el camino correcto, esos cuestionamientos que muchas veces en la vida nos hacemos y que no sabemos para dónde vamos. Y es muy curioso porque en la medida en que vamos encontrando información, o que yo empecé a encontrar información para entender muchos patrones, muchas creencias, muchas situaciones en mi vida, también tenía como esa necesidad de encontrar ese propósito y más allá de que fuera como algo impuesto o por presión social que puede pasar muchas veces, me daba cuenta que al final era como ese deseo interno de querer sentirme en paz, de querer sentirme tranquila y de ser feliz. También el concepto de felicidad lo he leído ya de varios psicólogos y en varios lugares, de que la felicidad es algo que está dentro de nosotros. Hay momentos de alegría, momentos de satisfacción que incluso son los que generan como la dopamina, ¿cierto? Por eso todo el tiempo estamos buscando esas cosas que nos den como ese estado de felicidad, porque simplemente nos activa la dopamina del cerebro. Pero ¿qué pasa cuando ese estado de satisfacción o de felicidad, yo lo llamo más como un estado de paz, no viene de algo externo, sino de algo interno? Y con esto les quiero contar una historia o una parte de mi historia, un capítulo de mi vida, que lo he mencionado en algún momento, pero creo que no profundicé en eso y creo que es un buen momento para profundizar en ese momento de mi vida, porque apenas ahora he venido como entendiendo cuál fue su propósito, cuál fue como el aprendizaje y cómo al día de hoy lo estoy integrando. Incluso eso pasó cuando yo ni siquiera tenía 13 años, iba a cumplir 14 años. Y es el hecho de, desde muy niña, les conté que me gustaba todo el tema de las obras de teatro, los medios, trabajé en la emisora del pueblo donde nací, fui participante de unos concursos de oratoria por varios años consecutivos en el colegio. Inclusive empecé el colegio entrando a esos concursos de oratoria. Resulta que en uno de esos escenarios o en uno de esos momentos del concurso de oratoria, yo no gano, pero igual hago la participación, pero resulta que en un evento de conmemoración, hacían un evento en plaza pública, con una mesa principal, alcaldesa en ese momento, gobernador en ese momento, incluso creo que en ese momento el gobernador era Aníbal Gaviria. Me piden en el colegio que haga, pues que haga un discurso, pero no a mí sola, había otro niño, yo estaba en ese momento en octavo y había otro niño y nos pusieron a los dos, a un mentor, que inclusive ese mentor lo encontré años después en la universidad, se llama Carlos Vanegas. Si estás escuchando este podcast, Carlos, te mando un saludo y un abrazo muy grande y te agradezco infinitamente por las bases que me diste en ese momento. Por cosas de la vida que inclusive yo no recuerdo, el niño no fue escogido, o sea, realmente no lo recuerdo. Solo sé que entre el niño y yo fui la que terminó dando el discurso en plaza pública, que en ese momento era en el parque principal del pueblo, y casualmente el grupo en el que yo estaba en ese momento en octavo también había calificado como uno de los mejores grupos, entonces escogían como a dos o tres salones para que estuvieran haciendo presencia en ese evento. Yo di ese discurso entrenada por este mentor, por Carlos, que me enseñó muchas cosas y estuvo ahí porque pues yo era una niña, pero él me dio toda la pauta y hubo algo que ha sido
un aprendizaje que he tenido en mi vida desde ese momento. Yo tenía el texto del discurso, pero él me enseñó que lo tomara como una guía, más no que lo memorizara al 100%, porque la memoria te puede traicionar. Mientras que si lo tenía como una guía y tenía la idea principal de cada párrafo, iba a ser un poco más sencillo recordarlo o si algo se me olvidaba, no darme un ataque de pánico, que eso también puede pasar cuando uno se confía de la memoria. Eso lo entendí también años después ya ejerciendo mi carrera, de que definitivamente, por ejemplo, cuando me tocó hacer libretos o guiones, tener ese aprendizaje tan metido en mi interior, porque fue algo que aprendí no solamente para mi carrera, sino para la vida, me ha ayudado en muchos momentos. Entonces salí, hice el discurso, me fue muy bien, recibí comentarios muy bonitos, pero no fue solo el discurso, fue lo que pasó después de ese discurso. El 11 de agosto se conmemora la independencia de Antioquia. Ese día fue el día del evento y ese día fue muy lindo, pero lo que pasó después fue incluso, ahora lo veo, más maravilloso, aunque muchos años realmente no lo vi así. ¿Qué tiene que ver todo esto con el propósito? Ya se van a dar cuenta. Un par de semanas después de todo lo del evento, el discurso y demás, recibo una llamada en mi casa, que realmente la recibió mi mamá, creo, donde le decían que que me iban a dar una beca. Entonces yo devuelvo la llamada. En ese tiempo eran los teléfonos de teclitas o de ruedita, pues no recuerdo tener celular en ese momento. Y resulta que sí, que me iban a dar una beca, que la beca consistía pues obviamente en cubrir todos los gastos del colegio. Yo solamente tenía que cumplir con un buen promedio en el colegio, cosa que en ese momento pues para mí no era nada del otro mundo porque siempre estaba ocupando los primeros lugares académicamente, por mero gusto, ¿cierto? Aunque después me di cuenta que no era por mero gusto, eso también lo trataré como en otro episodio. El tema es que eso a mí me da mucha felicidad porque normalmente en ese tiempo, incluso no sé si todavía aplique así, las becas se daban como para que tú empezaras la universidad, te pagaban el primer semestre o el primer año, pero a mí me estaban dando una beca desde octavo donde me iban a cubrir los gastos del colegio, pero no solo eso, me iban a dar una mensualidad. Técnicamente me iban a pagar por estudiar. O sea, para mí eso en ese momento fue lo mejor que me pudo pasar en la vida porque la situación de mi familia era, era muy difícil en ese momento. Entonces, eso para mí era como, wow, impresionante. Resulta que después esa misma información que me dieron a mí se la dieron al colegio y en una de las reuniones generales con todos los papás de todo el colegio que estaban, primero daban como toda la información en el salón principal y luego ya cada salón hacía como la reunión con los padres de familia de cada grado. La coordinadora leyó el comunicado que mandó la empresa que me estaba dando esta beca y eso fue único. Eso no había pasado en ese pueblo hasta ese momento. Con eso, más lo del éxito o el resultado que tuvo el discurso el día del evento, también en el Consejo de la Alcaldía de Santa Fe de Antioquia hicieron una reunión, llamémoslo así, en mi honor o al menos parte de una sesión la dedicaron a eso y me dieron un certificado que incluso no lo tengo acá, pero es algo súper bonito donde creo que por primera vez en la vida vi llorar a mi papá. Eso fue algo súper emotivo, porque resaltaban como todas esas cualidades y el hecho de tener como esa valentía de hacer un discurso en plaza pública, porque aclaro, el discurso no lo leí. Yo tenía el documento, sí, pero no lo leí. Era oratoria pura y dura en ese momento. Después de eso, pasaron cosas muy bonitas porque efectivamente la empresa me empezó a consignar la mensualidad al mes siguiente. Abrí cuenta de ahorros, mi primera cuenta de ahorros, me empezaron a pagar y al año siguiente, porque eso fue en agosto, ya para empezar noveno, efectivamente cubrieron todos los gastos. Como era un colegio público, creo que no pagábamos matrícula, pero sí todos los útiles, los cuadernos. Fue para mí un sueño hecho realidad porque gracias a eso compré los cuadernos que yo siempre había querido. Fue algo súper bonito. Y así terminé el colegio, noveno, décimo y once. Y claro, ya en once, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué quiero hacer? Yo ya tenía claro lo que quería estudiar. Y resulta que como siempre logré mantener el promedio
excelente, pues con un puntaje muy alto. Pude escoger la carrera, pude escoger la universidad y empezar de nuevo todo ese proceso. Pero cuando llego a la universidad empiezo a ver un panorama muy distinto, porque llego a una ciudad que no conocía bien, porque había venido dos, tres veces, que siempre había estado en un pueblo, y empiezo a vivir una serie de experiencias que me alejaban de esa realidad bonita que tenía a partir de la beca, porque tenía la misma condición. La beca me la daban, o sea, me pagaban la universidad más la mensualidad que cada año me iban aumentando un poco más. O sea, yo hasta el día de hoy yo no he podido encontrar otro caso y si, y si alguien está escuchando eso y tiene una historia similar, me encantaría conocerla porque el hecho de yo sentir y de yo ver que me estaban pagando por estudiar, que era algo que a mí me gustaba hacer, para mí eso era como lo tengo todo. Pero cuando ya entro a la universidad y empiezo a vivir otro tipo de experiencia en una ciudad que yo no conocí, empiezo a darme cuenta o empiezo a sentir desde ese lente del poco agradecimiento de que mi mayor bendición se estaba convirtiendo también en un problema muy grande. ¿Por qué? Porque yo acá vivía, no estaba con mis papás, obviamente, pasaron una serie de situaciones donde de vivir con la familia de acá ya tuve que vivir sola. Entonces yo ya me sentía sola, no podía buscar trabajo y si buscaba trabajo, eso acá en la ciudad en ese momento era una cosa muy complicada porque era menor de edad. Entonces, vivir en un pueblo es muy diferente a vivir en una ciudad donde los gastos son ya demasiado grandes. Porque si yo que estaba acostumbrada era a ayudar a mis papás y ayudar en casa, ya no tenía quien me ayudara, excepto una tía que siempre en ese momento estuvo ahí y me apoyó muchísimo económicamente con muchos de los gastos que yo tenía que suplir aquí en la ciudad, adicional obviamente a lo que me daban de la empresa como mensualidad. Esto como lo conecto con el propósito. Empecé la universidad y fueron pasando los semestres. Ya cuando cumplí la mayoría de edad empecé a buscar empleo, me pude emplear, conocí personas maravillosas en esos primeros trabajos acá en Medellín, que incluso todavía tengo contacto con algunas de esas personas y todavía me recuerdan esa época que fue súper bonita. Pero no es lo mismo cuando estás empezando a trabajar y estás estudiando y sostener ambas cosas, porque cuando estás haciendo una carrera de 5 años, algo que son los créditos o las materias por semestre, para yo poder graduarme en los 5 años de carrera, que también era como uno de los requisitos de la beca, tenía que tomar las 8 o 10 materias de cada semestre, por lo que el tiempo, yo prácticamente los primeros 2 semestres estaba todo el día en la universidad. Ya después del tercer semestre ya era más complicado, entonces versus el trabajo. Yo tuve aproximadamente 1 año y medio, 2 años, donde mi rutina era de dormir entre 1 hora, máximo creo que 2 horas diarias, y eso me agotó mucho físicamente. Estuve muy enferma en esa época, inclusive hubo un médico que lo recuerdo mucho por algo que me dijo, y es que yo tenía que, no, iba a cumplir 19 años. Me decía, tienes más diagnósticos que una persona de la tercera edad. Claro, el desgaste físico, mental y emocional era impresionante, pero finalmente yo seguí ahí. Entonces ahí fui muy resiliente porque a pesar de todo ese contexto, de todas las situaciones, yo seguí ahí. Sin embargo, cuando pasa el tiempo y el cansancio se acumula, uno deja de ver las cosas desde una manera positiva, o al menos yo dejé de ver todo el escenario de me están pagando la universidad. O sea, yo no puedo desistir de este sueño, era un compromiso con ellos, pero también conmigo, porque yo pensaba, si no hubiera sido por esto, yo no hubiera podido estar en esta universidad, no estaría estudiando lo que quiero y mucho menos tendría todas las oportunidades a las que puedo acceder teniendo mi carrera. Hubo muchos años, ya después de la mitad de la carrera, donde yo sentía que todo me pesaba, donde me sentía con una maldición encima y donde sentía que si yo me estuviera pagando la carrera, no tendría el peso de tomar todas las materias, de correr para terminar ligero, pues para terminar más rápido la carrera. Lo que no sabía en ese momento era que todo eso tenía un propósito, que es inclusive un propósito que he venido cada vez desfragmentando más en los últimos años, porque eso para mí sí fue una bendición y fue una de las mayores bendiciones de mi vida,
Realmente yo no tuve que pagar por mis estudios desde los 14 años. Incluso eso después tuvo una consecuencia muy bonita después de que terminé la carrera profesional. Y el propósito simplemente es que cuando uno tiene claro lo que quiere, y en ese momento yo tenía claro salir adelante, estudiar, trabajar para poder ayudarle a mis papás. Esa era mi única meta, ese era mi único objetivo. Yo pensaba todo el tiempo en mis papás y en mi hermana, en mi familia, en poder en recuperar un montón de cosas que me pudiera dar la posibilidad de resarcir un montón de situaciones que creo que en algún momento lo conté, de esas situaciones difíciles de la vida, que inclusive por eso la comunicación, la música, los libros, la lectura, el estudio se volvió como mi lugar seguro. Entonces, todo eso básicamente tiene un propósito y es que si yo no hubiera tenido la capacidad de pasar toda esa situación, no hubiera tenido los aprendizajes que al día de hoy me tienen donde estoy o al menos que me han convertido en el ser humano que soy. A veces pensamos que algo puede ser muy malo simplemente porque no estamos siendo capaces de sobrellevarlo, como me pasó a mí con la beca, que me dieron absolutamente todo, pero me pesaba. Claro, porque yo tenía que pensar en otro montón de cosas, en mis papás, en los gastos, en mi salud, en cómo sobrevivir sola en una ciudad y al mismo tiempo responderle a una empresa que estaba confiando en mi capacidad y estaban dándome dinero, porque es que el semestre no era barato, no era algo que valiera, no, era un semestre para mí en ese momento supremamente costoso y me lo estaban pagando. Afortunadamente termino la carrera, la termino muy bien, también cumplo un muy buen promedio, solo yo sé cómo logré mantener ese promedio de 4,5 casi que durante toda la carrera, porque bueno, no creo, hubo semestres donde creo que lo llegué a tener en 5, no recuerdo muy bien. Pero el tema es que eso pasó, porque al fin y al cabo en la vida todo es pasajero, lo bueno, lo malo, en fin. Termino la carrera, fue muy difícil conseguir trabajo después de terminar la carrera en lo que había estudiado. Y ahí me enfrenté con otra realidad muy diferente. Yo he hablado en muchas ocasiones de que las oportunidades, si uno no las encuentra, uno las tendría que crear y que crearlas hace parte como de la responsabilidad que uno tenga para uno poder ser feliz en la vida, para uno poder tener paz y tener tranquilidad y sobre todo soltar los juicios y las críticas a los demás. Después de esa época, después de ese momento de no encontrar trabajo, logré encontrar un empleo y un año después de graduarme, la empresa que me había dado la beca, que me había pagado todos mis estudios, hacía ya casi 8 años, me da la oportunidad de trabajar allá. Para mí fue como un sueño hecho realidad. Ustedes no se imaginan la felicidad y la alegría que a mí me dio cuando me dieron la oportunidad de ejercer mi carrera en esa empresa. En ese momento mi primer pensamiento fue, yo me voy a jubilar en esta empresa. O sea, para mí era también una forma como de agradecerles y de devolverles todo eso que habían hecho por mí, como un acto de caridad, de fe, de bondad. El presidente de esa empresa realmente es una persona que a mí me dio muchas lecciones de vida y creo que él ni siquiera lo supo. Le expresé mi agradecimiento cada vez que podía, pero él me dio muchas lecciones de vida. Y una de esas es que uno puede ayudar siempre sin necesidad de alardear de eso. Y hay una frase que creo que una vez le escuché a él y es que no me gusta que mi mano izquierda sepa lo que hace mi mano derecha, algo así. Y eso para mí fue como, wow, cuando una persona quiere ayudar con el corazón lo hace y punto, sin necesidad de reconocimiento. Entonces fue algo muy bonito y tener la posibilidad de estar en esa empresa fue para mí, wow. Empecé todo mi proceso laboral, fue una escuela que o sea, yo no les puedo explicar todo lo que aprendí, porque además de que, digamos que mi condición era diferente en el sentido de que igual pasé un proceso de selección, me hicieron la entrevista, todo, sí tenía como una responsabilidad diferente, o sea, yo me sentía con una responsabilidad diferente, entonces yo sentía que mi condición era diferente, no porque mi condición en la empresa fuera diferente, no, para nada, yo llegué a ejercer mi cargo de comunicadora social, pero yo sentía adentro que yo
tenía que dar más, como que tenía que devolver lo que me habían dado. Y ahí tocamos un punto muy importante del que quiero profundizar después, el merecimiento, porque de alguna u otra forma nunca me sentí merecedora de todo eso que tuve, porque cuando tuve todo eso, sentía que no tenía nada y que tampoco me merecía nada. Eso incluso ha sido algo que en terapia lo he venido trabajando con mi psicólogo y que uno de los ejercicios o una de las últimas preguntas precisamente fue encontrar ese momento clave de mi infancia o de mi inconsciente en el que asocié el no merecimiento y eso me ha generado un montón de situaciones que prefiero no profundizar ahora. Pero puntualmente en esta historia que les estoy contando, en esta parte de mi vida, en esta parte de mi libro, es precisamente eso. Empecé a trabajar, lo hice lo mejor que pude, con lo mejor que tuve, con las herramientas que tuve. Me fue muy bien, pero con el pasar de los meses, yo sentía que algo me estaba haciendo falta, como que no era yo, como que no era lo que quería hacer. Ay, ustedes no se imaginan lo que es eso. O sea, cómo se siente eso. Es una sensación que realmente no me gusta desearle a nadie, porque es como, ¿qué hago aquí? Me siento encerrada. Y yo tenía siempre como esa inquietud por emprender, por tener algo propio, que de alguna u otra manera también lo aprendí de mi papá. Entonces, todas esas creencias que uno viene escuchando desde niño, es mejor uno trabajar, no trabajarle a nadie, hacer las cosas por uno, pero realmente uno tiene que mirar hasta dónde limita esas creencias, hasta dónde uno se va y lo toma literal o no. Y decidí que definitivamente quería como hacer algo por mi cuenta. En el tiempo en el que estuve en la empresa, incluso antes de entrar a la empresa, y acá me salté una parte de la historia súper importante, como yo ya había empezado a explorar todo el tema del marketing digital desde que terminé la carrera, porque nada de lo que hago hoy en día fue algo que pude ver en mi carrera en ese tiempo, o sea, en ese momento no me tocó. Eso le está tocando a las nuevas generaciones. Yo tuve que aprender por mi cuenta. Dentro de uno de todos esos escenarios donde yo asistía a conferencias, etcétera, conocí a un gran amigo, que hoy es pues un amigo y colega del que aprendí un montón de cosas, pues que prácticamente también fue mi mentor. Y, y empecé como a aprender mucho de él, a tener mucho contacto con él. Y antes de yo entrar a esta empresa, él me recomienda en la empresa en la que él empieza a trabajar, que es una escuela latinoamericana de marketing digital, avalada en ese momento por la Universidad Pontificia Bolivariana. Como él sabía que yo tenía tantas ganas y que yo estudiaba todo lo que podía gratis, porque a pesar de que trabajaba, pues prácticamente todo era para mi casa, para mi familia, no me quedaba dinero para invertir en eso, seguir estudiando, en pagarme una especialización. Me hubiera encantado en ese momento, pero no podía. Entonces, él me dice que hay una oportunidad de que yo sea monitora en una de las diplomaturas que la escuela iba a sacar ese año, ese segundo semestre del 2000, en el 2014. Eso fue en el primer semestre del 2014. Obviamente yo le dije que sí, no le iba a decir que no. Era un diplomado de 3 días a la semana, de 4 horas, esos 3 días, presencial y un día virtual. Y pues el hecho de ser la monitora ya me eximía de hacer el pago. Cada diplomatura en ese momento creo que tenía un valor de aproximadamente 4 millones de pesos. Yo ya le venía haciendo seguimiento a esa empresa, pero pues por lo mismo no me era viable en ese momento pagar algo de ese valor. Me hacen la entrevista porque era también con un proceso, me hacen la entrevista y paso la entrevista. Entonces, ahora me van a volver, pues para mí era como, me van a seguir pagando por estudiar, porque pues no me iban a pagar, pero no me iba a tocar a mí pagar 4 millones de pesos, creo, por esa diplomatura que tanto quería hacer, que era una diplomatura en comercio electrónico de 3 meses, con docentes en su mayoría internacionales. Para mí eso era lo máximo, o sea, eso fue lo mejor del mundo. Yo súper feliz, empecé la diplomatura, vieron todo como mi interés, mis ganas, mi disposición. Y ahí hay una parte muy importante y es que en la empresa en la que yo trabajaba en ese momento, antes de entrar a la empresa que me había dado todo el estudio de la carrera,
quedaba un poco retirado, pero lo mismo, o sea, el tema del presupuesto era muy limitado. Yo me iba caminando, yo pedía permiso para salir media hora antes, yo empezaba clases a las 6 de la tarde y me iba desde la empresa hasta donde tenía que ver las clases de la diplomatura, caminaba alrededor de 45 minutos, a veces casi una hora, para llegar a clase. Y ya de ahí de la universidad hasta mi casa, pues ya podía coger transporte, pues tomar transporte público. Fue uno de los sacrificios, yo creo que más satisfactorios que yo podía haber hecho en mi vida, porque aprendí un montón, conocí unos profesores espectaculares, unos casos espectaculares, tuve unas experiencias muy bonitas, personas que al día de hoy son mis colegas y trabajo en colaboración con ellos. Fue algo espectacular. Esa experiencia era de 3 meses. Iba a empezar el otro diplomado, que era puntualmente en Community Management. Ya ese diplomado tenía una monitora, creo, un monitor definido, pero me vieron tantas ganas y como esta niña se quiere comer todo lo que ve, todo lo que escucha y está súper pila, y me dieron la oportunidad de que hiciera la otra diplomatura, pero me hicieron la aclaración, que ya no iban a hacer solamente 3 días a la semana, era toda la semana, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la noche y los sábados mediodía. Inclusive recuerdo que un profesor, un argentino, me dijo, ¿estás segura? Es muy, o sea, es muy pesado. O sea, si decides tomarlo es bajo tu responsabilidad. Porque como yo trabajaba, obviamente, pues una cosa es que yo no estuviera haciendo nada, pero yo estaba trabajando. Yo asumí el reto, no me importaba. Yo no iba a perder esa oportunidad. O sea, ya eran, no era una, eran 2 diplomaturas. Y lo hice y empecé. Ahí es donde yo toco parte importante del propósito. Porque hacer eso, cualquier otra persona me dice, Milena, estás loca. ¿Cómo se te, o sea, qué cansancio? Sí, tal vez. Pero en ese momento llegué a sentir en algunos momentos cansancio físico, obvio. Yo madrugaba, trabajaba todo el día, salía caminando. Después en uno de esos diplomados había compañeros que me podía encontrar con ellos en ciertos puntos y me acercaban en sus carros a la universidad. Entonces, el cansancio era físico, pero no era mental ni emocional, que con el tiempo aprendí que es que realmente cuando uno se siente agotado y como que no puedo con la vida, es más por cansancio emocional y mental que físico. En ese momento yo estaba disfrutando lo que estaba haciendo, yo sentía que estaba que estaba teniendo la mejor experiencia de mi vida después de mi carrera, que estaba especializándome en algo que me estaba apasionando demasiado. Ya terminando esos 2 diplomados, iban a lanzar el tercero, que era puntualmente ya de marketing digital a nivel general, y me dicen que si quiero ser la monitora también. Yo, por supuesto, no iba a decir que no. Hice 3 diplomaturas en un año aproximadamente, sí, fueron 9 meses, que en ese momento, ese pensum con docentes internacionales en su mayoría, avalado por una universidad como la UPB, equivalía al pensum de la especialización de otras universidades, que valía un montón de plata en ese momento, porque era algo que estaba, digamos que, entre comillas, nuevo, pero no tanto, ¿cierto? Y con docentes nacionales o docentes locales, y yo lo había hecho en menos de 10 meses con docentes internacionales, certificada por una universidad, y aprendí un montón de información. Inclusive cuando yo salí de la primera empresa en la que me iba caminando para allá, ya terminando la última diplomatura, yo ya estaba en la otra empresa que me había pagado a mí la carrera. Entonces fue más pesado porque esta empresa queda en las afueras de Medellín, en otro municipio. El tiempo de desplazamiento era muchísimo más alto y era diferente, digamos que la dinámica, pero igual, pues no me importó. Termino las diplomaturas y esta experiencia, inclusive les voy a dejar una foto del día de la graduación. El mismo día recibí los 3 certificados, porque éramos 3 grupos de los 3 diplomados. Yo tuve que pasar por los 3 grupos y me llamaron 3 veces a reclamar mi certificado, que incluso esos certificados están por allá atrás, que mi papá hermoso, que es un artista de la marquetería, me enmarcó todos mis certificados. Incluso, no se me va a poder olvidar, acá mi papá, ay papá, te amo.
Te amo, papi, te amo. Además de enmarcarme los certificados, encontramos hace un tiempo en mi casa, en la casa de mi mamá, esta hoja. Esta fue una de las hojas del discurso que yo hice ese 11 de agosto del 2004, donde está la introducción, y sí, efectivamente el gobernador en esa época también fue Aníbal Gaviria, la alcaldesa y todo lo que decía el discurso. Lo tenía aquí en la mano porque se los quería mostrar. Recibir esos tres certificados ese día para mí fue como la recompensa también a todo ese esfuerzo, pero la recompensa fue todo el conocimiento que recibí, porque una de las cosas que siempre he hecho es no quedarme solo con la información, sino ponerla en práctica para poder aprovecharla. Digamos que el área laboral en el que yo me desarrollo ahora, que es todo lo que tiene que ver con redes sociales y marketing digital, desde obviamente mi expertise como comunicadora, me ayudó muchísimo a volverme muy práctica, no solo para lo profesional, sino también para mi vida. Entonces, también fue como el reconocimiento a la acción masiva que hace parte del fragmento del libro que les leí al inicio, que es de Laín García Calvo, Tu propósito de vida. Y él en este libro, incluso yo tengo un video en mis redes sociales donde les recomiendo tres libros que tienen que ver con este tema. Él dice que hay dos días importantes en la vida, el día en que uno nace y el día en que uno descubre para qué nace. Con toda esta historia de la beca, de mis estudios, de cómo me gané todo este tipo de cosas, versus todo el tema del propósito que hoy vemos como un poquito tergiversado, es el hecho de que más allá de tener un propósito, es cuando uno está haciendo aquello que a uno le da vida y a uno le pueden dar vida a muchas cosas. El propósito no necesariamente se tiene que relacionar con lo profesional. Puede ser algo tan simple como estar con los hijos, como estar con las mascotas. Hay personas que logran combinar ese propósito de vida o su sentido de vida con lo profesional y eso me parece lo más maravilloso del mundo y yo he estado como en ese camino de poder conectar como esas cosas que a mí me dan paz, que me apasionan y que me hacen feliz con ese propósito de vida al servicio de los demás. Cuando yo en la empresa, retomando la historia, empiezo a sentirme sin sentido, que no tengo propósito, que la vida se me vuelve una rutina cada vez más pesada y no por la empresa, por mí. Tomo una decisión que no fue fácil de tomar, pero que sentía que la tenía que tomar. Además, porque pasó algo también muy importante y es que toda esa carga mental y emocional que yo tenía me estaba superando versus también, pues como, no sé si llamarlo carga laboral, todo lo que hacía en la empresa. Me enfermé mucho y empecé a somatizar un montón de cosas hasta que un día me desmayé en la recepción de la empresa. Incluso ese día iba para una rueda de prensa con alguien de la empresa. Me desmayé. Me incapacitaron una semana y eso para mí ya fue como no. O sea, no, no puedo seguir así. Me di cuenta años después de que siempre anteponía todo por encima de mí, a los demás, al trabajo, sin importar lo que yo pudiera sentir o pensar, simplemente por complacer a los demás. Eso es muy grave, eso no se puede hacer, eso no se debería hacer. Ser consciente de eso es muy difícil. Aprender a poner límites es algo que me ha costado mucho, que todavía lo sigo trabajando en terapia, pero es algo que se puede lograr con el tiempo y con la práctica, ¿cierto? Yo en ese momento no sabía poner límites, yo a todo les decía que sí, yo era capaz con todo y con todos. Yo me acuerdo que muchas veces en la empresa yo corría en tacones para un lado y para el otro, y así, en muchas otras experiencias laborales que tuve, inclusive después de eso, porque ahí fue como mi primer intento de querer ser emprendedora. Y cuando yo le escribí una carta al presidente de la empresa, como dándole mis razones para el hecho de tomar la decisión de irme de la empresa, no fue fácil porque sentía que le estaba fallando, que le estaba fallando a él, que le estaba fallando a la empresa, que le estaba fallando a todo eso que me había dado y a todo eso que había hecho por mí. Pero en el fondo yo sentía que no me quería fallar a mí y que había algo que me estaba sacando de ese lugar porque sabía que tenía que hacer otras cosas, porque creo que si no, yo creo que todavía estaría en esa empresa. El caso fue que como regalo de cumpleaños, básicamente a final de ese año renuncié, me fui de la empresa, tenía toda la intención de ser emprendedora, quería, en ese momento había una página, no recuerdo cuál,
donde uno podía traer como cosas importadas de China. Ay, no me acuerdo cómo se llama la página. En fin, con una tarjeta de crédito que me dieron como de 400.000 pesos, mandé a traer unas cosas con toda la intención de venderlas. Empecé a hacer diseños, todo, creé el nombre de la tienda, etcétera. Ay, pero eso no funcionaba. Eso no funcionaba. Yo necesitaba vivir, yo necesitaba plata, obviamente. Cuando después, a los 2 meses, creo 3 meses, empecé un proceso de selección para una universidad donde yo ya había mandado una hoja de vida y me habían descartado, me habían dicho que no, para ser community manager. Aquí hay un aprendizaje muy, muy, muy grande. Y es que en esos 2 meses donde yo intenté ser emprendedora con esta tiendita por redes sociales, en ese caso puntual por Instagram, y que no me funcionó, simplemente lo dejé ahí. Claro, porque es que está el paradigma de que es que las redes sociales en 2 meses me van a volver millonario, o sea, no hay nada más alejado de la realidad. Yo que llevo tantos años dedicándome a eso, realmente las cosas necesitan proceso y sí, vamos a hablar en temas digitales más todavía, pero habrá mucho contenido de redes sociales con propósito de marketing digital. Decido aceptar la oferta en esa universidad y empiezo a trabajar como community manager. Ahí estuve también un año aproximadamente y me vuelve y me pasa lo mismo. No me sentía en el lugar que era, sentía que no pertenecía ahí tampoco. Inclusive eso es algo que hasta hace poco encontré el por qué o el para qué de esa sensación de no pertenecer o de no encajar, que obviamente lo relacioné mucho a nivel laboral porque mi vida durante muchos años, incluso antes de mi hijo, realmente estuvo muy centrada únicamente en lo profesional, únicamente en lo laboral. O sea, yo me definía solamente por lo laboral o por mi rol profesional o por mi quehacer profesional. Empecé a encontrar como variables muy específicas del que no me sentía ahí, o sea, me sentía como enjaulada, encerrada, o sea, no era mi lugar, mi segundo intento para ser emprendedora. Esta vez con un par de asesorías, ya varias personas me buscaban, venía, ayúdame con esto de las redes sociales, entonces empecé como community manager freelance. Tuve uno que otro proyecto, nada determinante, vuelve y me pasa lo mismo, vamos de nuevo, otro aprendizaje más repetido, es decir, una situación más repetida, es decir, un aprendizaje no integrado, no adquirido. En ese momento tomo la decisión de devolverme para mi pueblo, pero resulta que el destino tenía, el universo tenía otras cosas preparadas para mí. Y de una empresa me llaman, no yo buscando la empresa buscándome a mí, puntualmente en ese momento la gerente de esa empresa, había trabajado conmigo en la empresa de quien me dio la beca. Y ahí nos habíamos conocido, pero ya ella se había ido, estaba en otra empresa, y me llama y me dice, me gustaría que trabajaras conmigo. Te conocí en tal empresa, eh, sé que sabes de esto, me ofreció un muy buen salario. Y yo dije, listo, acepto el reto, feliz. Otra vez nos volvimos a vivir la experiencia. Fue también una experiencia súper enriquecedora. Ella me enseñó un montón, aprendí un montón de cosas que el día de hoy todavía aplico en mi vida profesional. Y allá me pasa otra cosa. Al final allá, en ese momento de mi vida, tuve yo creo que un momento de saturación a nivel emocional, un momento de saturación alto, fuerte, feo, maluco. Fue casi que yo creo que me dio como una depresión, será, creo. Se me acumularon muchas cosas a nivel personal y laboral y creo que no lo supe manejar de la mejor manera. Y fue en ese momento donde yo empecé a buscar ayuda, libros de autoayuda, de superación personal, de psicología, terapias de todo tipo. Ahí fue donde empezó, digamos que una de las aventuras más grandes de mi vida, porque yo tenía que llegar a esa empresa para conocer a otra chica, que esa chica me recomendaría con su esposo, que fue donde yo empecé como oficialmente mis consultorías empresariales como profesional en estrategia digital y les estoy hablando del 2015, hace ya 10 años. Wow. A veces subestimamos tanto el poder del tiempo o todo lo que podemos hacer en un año, en 5 o en 10. Después de hacer esas, o sea, en el proceso de que me recomiendan y esa asesoría y con una colega estábamos mirando la posibilidad de tener como una mini agencia, porque ella también tenía otra persona que quería como esos servicios.
para mí fue como, wow. Y yo sabía que tenía unas debilidades que tenía que trabajar y que tenía claro que si yo tenía esas debilidades, pues era mejor encontrar una persona que tuviera esas debilidades como fortalezas y hacer equipo de trabajo. Ahí, en ese momento, en 2015, entre 2015 y 2016, ya definitivamente tomo la decisión de dejar esta última empresa y decido emprender de lleno, pero ya directamente en todo lo que tiene que ver con redes sociales y marketing digital. Ahí fue donde empezó la aventura de montar mi agencia con estos socios, que también fueron unos maestros increíbles, y ya vienen otros aprendizajes. Pero conectando todo eso con el tema del propósito, hay varios puntos que para ir finalizando este episodio quiero tocar. Cuando uno no tiene claro para dónde va, es muy difícil uno poder encontrar los caminos para empezar. Yo tenía muy claro lo que quería y el universo me escuchó y puso como canal a esta persona y a esta empresa y me proporcionaron todo lo que necesité para poder estudiar, para poder tener una carrera y para tener una herramienta de vida. Luego, toda la experiencia laboral me mostró todos los escenarios donde yo era capaz de desenvolverme, pero que no me sentía feliz o que no sentía que ahí era donde yo podía ser, que eso yo creo que ha sido como lo más importante, porque mi propósito no estaba por ahí, ¿cierto? Hay personas que crecen en las empresas de una forma excepcional, increíble, y logran encontrar su propósito dentro de las empresas y eso me parece también muy bonito. Yo antes no pensaba así, me costó mucho cambiar el chip y aprender de otra manera por mi propia experiencia, porque cada quien habla desde sus heridas. Después ir dándome cuenta, a partir de tantas experiencias de vida, laborales, que definitivamente el propósito sí, efectivamente no viene de afuera, viene de adentro y de cómo uno reciba las cosas, de cómo uno las haga y de cómo uno las sienta. Yo le he dicho mucho algo a mis alumnos y a mis clientes. Incluso desde hace un par de años, yo empecé a integrar todas esas herramientas de desarrollo personal que empecé a trabajar desde hace 10 años. Gracias a esas experiencias y a esos puntos de saturación o la oscura, o ¿cómo es que le llaman? La noche oscura del alma. Si yo no hubiera vivido todo eso, hubiera sido prácticamente imposible haber tenido la capacidad de buscar herramientas que me permitieran expandir un poco mi conciencia y mi mentalidad. Cuando el propósito viene de afuera, puede ser un poco más fácil desistir de él. Cuando el propósito viene de adentro, es más fácil superar los obstáculos que se presentan. ¿Más fácil en qué sentido? En que no es lo mismo, la curva de aprendizaje no es igual. Cuando el propósito viene desde el ser o desde, como desde eso que uno ama, ser y hacer, que desde lo que le dicen a uno, que tiene uno que hacer. Ay, sí, encuentra tu propósito. No, yo creo que el propósito también lo encuentra uno, o al menos yo sentí que me encontró a mí, porque puedo decir al día de hoy que muchas de las cosas que me han pasado no las he buscado directamente a llegar a tocar la puerta, pero sí me encontraron porque yo estaba haciendo mi parte, que hace parte del fragmento que les leí al principio. La fe no es otra cosa que simplemente tener la certeza de lo que no se ve. Yo no tenía certeza de que a mí me iban a becar. Yo era buena estudiante porque tenía una meta, tenía un sueño. ¿Cuál sueño? Salir adelante, ser profesional o al menos conseguir un buen empleo para ayudar a mi familia. Esa era mi certeza. ¿Cuál era mi tarea? Hacer lo que estuviera a mi alcance para que eso pasara. Después, cuando la beca llega, puedo estudiar mi carrera, pasa lo mismo. ¿Cuál era mi único objetivo? Seguir creciendo profesionalmente para tener una mejor calidad de vida o tener un mejor empleo que me permitiera ayudarle más a mis papás. ¿Qué pasa? Llega la beca de las certificaciones y de las diplomaturas. Volvemos a lo mismo. Yo no tenía la certeza de que me iban a becar. Yo quería estudiar. ¿Tenía dinero para estudiar? No tenía, pero yo hacía mi tarea. ¿Cuál? Buscar cursos gratis, donde fuera, físicos, virtuales, donde estuviera la información, yo la buscaba. El universo escuchó
y vio y me dio. Y a partir de ahí han sido unas sincronicidades muy bonitas, porque una cosa ha llevado a la otra. Inclusive ahora, en los últimos años, he tenido la fortuna de ser asesora de emprendedores para la UPB en la misma universidad. Y eso para mí ha sido uno de los logros más grandes porque es poder acompañar a otras personas como en ese mismo camino. Porque cuando yo empecé todo este proceso de la agencia, de tener empresa y cosas que me enseñaron un montón, que me llevaron a seguir persiguiendo ese camino y a ir escalando cada vez más, porque ya de ser community ya pasé a ser consultora, luego docente, luego formadora y tener como la fortuna de haber construido hoy tantas cosas que no solamente pasaron este año ni los últimos 2 años, venían pasando desde hace 21 años, inclusive más, porque si en el 2004 me dieron una beca, que fue como el impulso para yo poder seguir haciendo cosas, eso ya hace 21 años casi, cada cosa fue como acciones que se desencadenaron en diferentes momentos de mi vida, que al fin y al cabo una cosa era como el hilo conductor de la otra, pero todo me estaba llevando hacia el mismo propósito. Y el mismo propósito era que yo pensé en muchos momentos que estaba persiguiendo un montón de cosas materiales, pero nunca veía que yo lo que siempre perseguía era mi paz. Y en ese momento mi paz la veía compensada con la tranquilidad de mis papás y de mi hermana. Y ahora mi familia, mi esposo y mi hijo, que también ya hacen parte de mi vida nuclear, ¿cierto? Cuando yo empiezo a adquirir más conciencia a través de terapias, libros, herramientas, personas que llegaban a mi vida, hoy solamente me doy cuenta que mi propósito básico en la vida es simplemente poder compartir lo que aprendo. Punto. A mí me da paz compartir lo que aprendo. Me da felicidad compartir lo que aprendo. Me da una energía compartir lo que aprendo. A su vez, amo estudiar, amo aprender y es algo que me quita el hambre, me quita el sueño. Es increíble porque me tengo que obligar a descansar porque sé que ya físicamente tengo que ser un poco más consciente. Pero si tú que estás escuchando y que estás viendo esto todavía te preguntas por dónde encontrar el propósito, no lo busques afuera, búscalo adentro de ti. Y no persigas el propósito desde lo material o desde lo que otras personas te digan que debería ser tu propósito. Búscalo desde aquellas pequeñas cosas que tu alma o tu corazón te dicen que por ahí es. Es hasta sencillo identificarlo, porque es algo, es como cuando el miedo uno lo siente como acá. O sea, o al menos yo siento, pues yo siento el miedo acá, como ese vacío en el estómago. Cuando yo siento como que estoy en propósito, por ejemplo, cuando doy clases, doy una asesoría o estoy estudiando o estoy haciendo esto, precisamente por eso nace este podcast, porque yo los únicos escenarios en los que compartía con las personas era en clases, en las asesorías, pero ¿y el resto del tiempo qué? Yo sentía que me estaba ahogando, que me estaba atragantando con un montón de información que estaba aprendiendo y que no estaba teniendo como las herramientas o el canal para compartir. Y por eso nace este podcast, el libro de tu vida. Y para ir finalizando este episodio del podcast, donde hablamos de propósito, donde te conté esa parte de mi historia o esa parte de mi vida donde pensé que era lo peor que me había pasado, siendo lo mejor que me había pasado en la vida, siendo una bendición enorme, gigante, y que si eso no hubiera pasado como pasó, yo no estaría hoy en el punto de mi vida en el que estoy, y que si no hubiera vivido todas esas crisis, no hubiera tenido la oportunidad de buscar información, de buscar herramientas, de buscar ayuda, de buscar terapia, que al fin y al cabo eso también hace parte importante de la vida. Y poder hablar, poder expresar, poder compartir todo esto, no solo desde lo profesional, sino también desde lo personal y cómo todo eso se complementa, porque como les mencioné hace un momento, desde hace un par de años, digamos que complementé todo ese proceso personal con mi rol profesional, porque encontré realmente, digamos que un match
de que el tema laboral y el tema profesional siempre va a depender de lo personal. Pues que es la persona. Una empresa está creada y formada por personas. Un emprendimiento es su fundador, su creador. Entonces, finalmente, si nosotros no tenemos la capacidad de desarrollarnos como seres humanos, difícilmente vamos a tener éxito en otras cosas. Y ahí me han preguntado varias veces, Mila, pero hay gente que no tiene como tan claro su propósito y que le hacen mal a las personas y tienen mucho éxito. Sí, pero no se centren en eso. Cada quien tiene una experiencia de vida que tiene que vivir y un proceso que tiene que transitar. Yo creo que desde que uno se enfoque más en lo que hacen los demás y se enfoque más en lo que uno puede aportar, yo creo que uno puede empezar a marcar la diferencia. Inclusive estoy en un momento de mi vida donde me doy cuenta que haber estudiado lo que estudié fue simplemente tomar una herramienta de vida que hoy me ha permitido lograr muchas cosas, pero que hoy, para serles muy sincera, uno de mis sueños o una de mis metas ahora es estudiar psicología y ser profesional en psicología. Creo que así como cuando estudié comunicación ya tenía unas cuantas bases gracias a mis amigos de la infancia y a todo lo que estudiaba y aprendía de ellos versus lo que hacía, llevo varios años estudiando psicología sin darme cuenta, por todo el montón de libros que me he leído, por toda la información que he buscado, por los terapeutas que he visitado, más la terapia que llevo ahora con mi psicólogo, que admiro, por cierto, un montón. Creo que es el segundo paso, o es uno de los tantos pasos que quiero dar ahora, ser profesional en psicología. Incluso es muy curioso porque en los últimos, yo creo que el último año o los últimos 2 años, me ha pasado que conozco personas y dentro de la conversación que tengo con esas personas me dicen, vení, tú eres psicóloga. Y yo no, pero me doy cuenta que es algo que me nace, que me fluye, pero sobre todo que me gusta, pero nació a partir de qué? De una herida, de muchas heridas, de muchos dolores, de muchos traumas. La necesidad de buscar respuestas a todo eso me ha llevado a desarrollar otras habilidades que también me ayudan a mi rol laboral ahora, como consultora en marketing digital y como profesora en esos temas. Y que si hoy, a mis 34 años, no voy a decir casi 35, 34, me di cuenta que logré construir todo eso porque todo eso no me hubiera pasado si yo no hubiera hecho mi parte. Ahora me corresponde seguir haciendo mi parte para que el universo, dentro de sus infinitas posibilidades y formas, también me pueda mostrar el camino para poder cumplir también esa meta y cumplir ese sueño. Y les comparto esto porque cuando encontré este libro y empecé a encontrar como toda esa información, lo único que hacía era como confirmar todo lo que he vivido hasta hoy y de que realmente, sí, las cosas puede que no caigan del cielo, pero sí se sincronizan para que uno pueda tomarlas como propias y hacer algo con ellas. Para finalizar, toma lo que tienes hoy en tu vida, mira los recursos que tienes hoy y no hablo de los recursos materiales o los recursos de afuera, hablo de tus recursos personales, que tienes tú en tu alma, que tienes tú en tu ser, que tienes tú en tu corazón, que simplemente quieras o compartir o no compartir, que también está muy bien, pero que sí hagas algo con eso para buscar tu propósito. Hay un otro psicólogo que también admiro mucho que es Efrén Martínez, creo que es el apellido. Él dice que si tú no tienes un propósito, tu propósito es buscar el propósito. Y es como estar en ese camino, que encontrar el sentido de la vida nos da vida. Y sí. Y a veces el sentido de la vida es algo tan simple como quiero que mis papás estén bien. Quiero que mi hijo esté bien. Esa frase de que los hijos son los motores de la vida, sí, para muchas personas aplica, para otras quizás no, pero eso puede funcionar. Busquen ese para qué, ese por qué hago esto, por qué me levanto, por qué no me levanto. Y para finalizar, ahora sí, me despido. Hay otro libro que es El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, donde su historia habla mucho de eso, del sentido de la vida, y que realmente lo que nos mantiene vivos es encontrar ese propósito, eso que nos hace pararnos todos los días,
Y su historia es un poco densa porque él estuvo en los campos de concentración nazi y él encontró allá su propósito a pesar de haberlo perdido todo y le hacía una pregunta clave a las personas que él acompañaba porque encontró su propósito acompañando a las personas que estaban en ese campo de concentración, inclusive hasta les daba su comida. Cuando llegaban personas y le decían, mataron a mi familia, lo perdí todo, él les preguntaba por qué no se ha suicidado. Cuando las respuestas que encontraba era, me encontré un perrito que estaba enfermo, entonces yo lo estoy cuidando. Si no lo cuido yo, ¿quién lo cuida? Es que hay un amigo que está que no puede caminar. Si no lo cuido yo, ¿quién lo cuida? Cosas tan simples como esas, simples o complejas, pero a veces tenemos nuestro propósito de vida ahí y a veces no lo vemos. Así que yo te deseo que hoy o que en tu vida puedas ver ese propósito, que puedas ver ese porqué, que puedas ver esas razones o esa razón por la cual despertarte todos los días y buscar una nueva versión o buscar una mejor versión para ti, no para los demás. Espero que te haya gustado este episodio y que hayas conectado con esta parte de mi historia, con este capítulo de mi vida. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que siempre que haya un nuevo episodio, tú puedas estar en primera fila viéndolo y escuchándolo. Te deseo también un día, una semana, un año, una vida llena de propósito, de paz, tranquilidad, sabiduría, pero sobre todo de mucho amor. Nos vemos en un próximo episodio.